El Arca de Noé, mito o historia real. Durante siglos, este relato ha sido ridiculizado, tachado de fábula o cuento infantil. Pero ¿qué pasaría si lo que te han hecho creer como un mito en realidad tiene bases históricas y científicas tan fuertes que incomodan a más de uno? Hoy descubrirás por qué la historia del diluvio no es solo una narración antigua, sino un evento real que cambió para siempre la historia de la humanidad. Y cuidado, porque al final de este video vas a tener que tomar una decisión que no dejará tu vida igual. La Biblia dice en Génesis que el mundo estaba lleno de violencia y corrupción, y que Dios decidió ponerle fin a esa sociedad podrida. Aquí entra Noé, un hombre justo, que fue advertido de un juicio inminente. 120 años construyendo un arca gigantesca en medio de burlas, insultos y desprecio. Imagínate un anciano martillando día tras día mientras sus vecinos lo miraban como a un loco. Pero lo que parecía ridículo pronto se transformó en la única esperanza de vida para su familia y para las especies animales que llenaron aquel barco colosal. Ahora bien, la pregunta incómoda es esta: ¿fue realmente posible? ¿Existió un diluvio global? ¿Podría un barco así sobrevivir a una catástrofe de esa magnitud? Aquí es donde la historia deja de ser un simple relato religioso para convertirse en un caso de investigación seria. Porque hay pruebas, rastros y testimonios que la arqueología, la geología y la misma historia universal no han podido enterrar del todo. ¿Sabías que más de 200 culturas en todo el mundo conservan leyendas de un diluvio universal? Desde los sumerios hasta los mayas, desde los aborígenes australianos hasta los pueblos nativos de América. Todos cuentan lo mismo: un gran cataclismo acuático que destruyó a casi toda la humanidad y un pequeño grupo de sobrevivientes en un barco o en una montaña. ¿Coincidencia? ¿O quizás, un eco del mismo evento real transmitido de generación en generación? Hablemos de pruebas. En 1872, George Smith, un joven asiriólogo británico, descifró unas tablillas antiguas de Mesopotamia que hablaban de un gran diluvio. Estas tablillas, parte de la epopeya de Gilgamesh, describen un barco gigante que salvó a un hombre justo y a su familia de una inundación enviada por los dioses. La similitud con el relato bíblico es tan fuerte que los académicos no pudieron ignorarlo. Pero en vez de aceptar la historia de Génesis, muchos prefirieron decir que la Biblia copió de los sumerios. Sin embargo, lo que nadie puede explicar es por qué pueblos aislados en todo el mundo, que jamás tuvieron contacto con Mesopotamia, cuentan la misma historia de un diluvio global. ¿Se copiaron también de los sumerios? Imposible. La explicación más lógica es que hubo un evento real. En 1959, un piloto turco de nombre Ilan Durupnar tomó unas fotos aéreas de una montaña en Turquía, cerca del monte Ararat. Lo que se veía en esas imágenes dejó a muchos perplejos: una estructura con forma de barco, de unos 150 metros de largo, exactamente las dimensiones descritas en la Biblia. Décadas después, expediciones con radares de penetración terrestre confirmaron que bajo la superficie había una estructura con patrones geométricos, muy distintos a las formaciones naturales de la zona. ¿Podría ser el arca misma? Muchos científicos intentaron desacreditarlo, pero las evidencias siguen allí, esperando respuestas que incomodan. Más aún, la geología muestra algo que las escuelas callan: en todas las cordilleras del mundo, desde los Andes hasta el Himalaya, hay fósiles marinos incrustados en rocas a miles de metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo llegaron allí peces, moluscos y corales si esas cumbres nunca estuvieron bajo el océano? La respuesta es brutal: un cataclismo de agua a escala global. Y no olvidemos otro detalle. El diseño del arca, descrito en Génesis con medidas de 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, no es un simple cuento. Ingenieros navales modernos han comparado esas proporciones con barcos actuales de gran resistencia y descubrieron que la relación entre largo, ancho y altura es prácticamente perfecta para sobrevivir tormentas violentas. En otras palabras, el arca fue diseñada con un nivel de ingeniería que la ciencia recién validó miles de años después. Incluso el famoso Instituto Coreano de Investigación de Barcos construyó un modelo basado en esas proporciones. ¿El resultado? El arca era increíblemente estable, podía resistir olas gigantescas y tenía la capacidad de transportar toneladas de animales y provisiones sin volcarse. ¿Cómo pudo un hombre antiguo inventar semejante proporción perfecta? Pero la pregunta más incómoda no es si el arca existió, sino qué significa para nosotros hoy. Porque la Biblia no cuenta historias para entretener, sino para advertir. Jesús mismo, en Mateo 24, dijo que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, lo que pasó antes del diluvio se repetirá en el tiempo del fin. Piensa en esto. Antes del diluvio, el mundo estaba lleno de violencia, corrupción, inmoralidad, burla hacia las cosas espirituales y un desprecio total por la palabra de Dios. ¿Te suena parecido al mundo en el que vivimos hoy? Es como si la historia se repitiera con precisión. Y lo más escalofriante, mientras Noé predicaba advertencias, la gente se reía, se burlaba y seguía con sus fiestas, negocios y placeres. Todo parecía normal, hasta que la primera gota de lluvia cayó. Entonces ya era demasiado tarde. El arca, más que un barco, se convirtió en símbolo de salvación. Representaba la única vía de escape que Dios había preparado frente al juicio. Y no era un club exclusivo, cualquiera que quisiera podía entrar. Pero la mayoría eligió quedarse afuera.
Hoy, el mensaje es idéntico. Dios ha preparado un arca espiritual para escapar del juicio final. Esa arca no es de madera, sino un llamado a confiar en Cristo, a obedecer su palabra y a refugiarse en su gracia antes de que sea demasiado tarde. ¿Te das cuenta? El arca no era popular. No era atractiva. No era lo que la mayoría quería. Pero era la única esperanza real. Y hoy pasa igual. El camino de Dios no es el más fácil, no es el que la mayoría sigue, pero es el único que conduce a la vida eterna. Y lo más fuerte es esto. El arca estaba cerrada por 7 días antes de que empezara a llover. Imagínate la tensión. Noé y su familia adentro, los animales en calma, y afuera las burlas multiplicándose. Parecía que Noé había fracasado. Pero cuando las aguas empezaron a caer, cuando los ríos se desbordaron y la tierra comenzó a temblar, entonces todos entendieron que el anciano loco tenía razón. Pero ya no había vuelta atrás. La puerta del arca la había cerrado Dios mismo, y nadie podía abrirla. Esa escena es una sombra del futuro. Habrá un momento en que las decisiones estarán tomadas, cuando la puerta de la gracia se cierre y nadie podrá cambiar de bando. Quienes confiaron estarán seguros, y quienes despreciaron la advertencia se darán cuenta, pero demasiado tarde. ¿Qué pasaría si hoy estuvieras en la misma situación que en los días de Noé? Piensa en eso. Afuera, un mundo entretenido, burlón, que se ríe de todo lo espiritual. Adentro, una pequeña minoría que parece ridícula, que parece perder el tiempo. ¿Dónde estarías tú? Porque la historia del diluvio no es solo del pasado, es una advertencia para tu presente y tu futuro. El arca representa una decisión. No hay neutralidad. Afuera o adentro. Vida o muerte. Salvación o destrucción. Y lo más brutal es que la mayoría prefirió el lado equivocado. No porque no tuvieran información, sino porque ignoraron las evidencias y se burlaron del mensaje. Igual que hoy. Tenemos pruebas arqueológicas, científicas, históricas y proféticas, y aún así, la mayoría sigue diciendo que todo es un mito. Pero la historia no se repite para entretener. Se repite para abrirte los ojos. El arca no fue una fantasía, fue una realidad que cambió la humanidad. Y Jesús fue claro, el tiempo del fin será como en los días de Noé. Una generación distraída, incrédula, corrompida, que no verá la catástrofe venir hasta que sea demasiado tarde. ¿Te imaginas los golpes desesperados en la puerta del arca cuando empezó a llover? Los gritos de quienes decían ahora sí creemos, pero ya no podían entrar. Esa escena es una advertencia directa. Porque llegará un momento en que la gracia se cierre y ya no habrá vuelta atrás. Y ese momento está más cerca de lo que crees. La pregunta final es esta: ¿seguirás la burla de la mayoría o escucharás la advertencia? Noé fue minoría, pero sobrevivió. El arca no era cómoda, no era elegante, pero era segura. Hoy, la elección es tuya. La Biblia dice que aún hay un arca abierta, una oportunidad para confiar en Dios, para obedecerlo y para refugiarse en su salvación antes de que la tormenta final estalle. Y cuando eso pase, no habrá segundas oportunidades. Igual que en los días de Noé, la diferencia entre la vida y la muerte dependerá de qué decisión tomaste antes de que la puerta se cerrara. Así que, mientras aún hay tiempo, escucha la advertencia. El arca es real. El diluvio fue real. Y la próxima crisis será igual de real, pero eterna. La historia de Noé no es mito. Es el espejo del fin que estamos a punto de vivir.